Muy buenos días. Comenzamos la cuarta semana en estas 7 semanas en Salmos, volumen 3, la guía devocional que estamos utilizando para meditar los domingos desde Revive y también en nuestros devocionales semanales. Nos corresponde el Salmo 69, calificado como un salmo mesiánico. Y en el día de hoy vamos a leer los primeros 5 versículos de este salmo. Sálvame, Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos mientras espero a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Tenemos otra lectura en el Salmo 35, versículo 19. Dice lo siguiente: no se alegren de mí los que sin motivo son mis enemigos, ni los que me odian sin causa guiñen el ojo o se burlen de mí. Otra lectura sugerida en Isaías 53, la de Juan capítulo 15, la vamos a leer en unos momentos. Y luego dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y finalmente en primera Pedro capítulo 2 y el versículo 23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ayer domingo en la iglesia en Revive, Tony nos introdujo al Salmo 69. Él tituló su mensaje Con el agua al cuello. Y la idea principal que él compartió con nosotros decía que en una situación muy difícil en la que el rey David se siente a punto de ahogarse, expresa a Dios su profundo dolor y clama por salvación con la completa confianza de que Él puede sacarle de esa situación. Y aún en medio de esa situación ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús hizo lo mismo cuando se sintió así. Y luego Tony mencionó 3 puntos a lo largo de su exposición. En primer lugar, dice que David expresó a Dios su dolor. Luego clamó a Dios con confianza y finalmente que alabó a Dios. Vamos a estar señalando a lo largo de esta semana aspectos que Tony recalcó de una manera muy clara, porque están contenidos en el Salmo 69 y necesitamos volver a ellos para sacar las lecciones que el Salmo tiene para nosotros. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que el Salmo 69, junto con el Salmo 22, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento y a menudo se aplica al ministerio y al sufrimiento de Jesús. Por ejemplo, el versículo 4 que hemos mencionado ya esta mañana, donde dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Es un versículo que, al igual que Juan capítulo 15 y versículo 25,
que mencionábamos como una de las lecturas correspondientes a nuestra guía devocional y que no la leímos recién, la vamos a leer ahora, pues habla de los muchos enemigos del Señor Jesús. Él dijo, pues es así para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Luego también la experiencia de que nuestros hermanos en la carne se burlen de nosotros aparece más adelante en el versículo 8 y se encuentra expresada en Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 9 describe el celo que David sentía por Dios. Cristo mostró gran celo cuando lanzó a los cambistas fuera del templo en Juan capítulo 2. Pablo citó parte del Salmo en Romanos 15:3 y el gran sufrimiento de Cristo que se describe en los versículos 20 al 21 se encuentra en Mateo 27, en Marcos capítulo 15 versículo 23, en Lucas capítulo 23, versículo 36 y también en Juan capítulo 19. Claro, esto se repite en los evangelios porque, como sabéis, los evangelios dedican más contenido escrito, diríamos en cantidad, a describir la muerte de Jesús que su vida, precisamente porque el evangelio gira en torno a la muerte y resurrección de Jesús. Más tarde, los versículos 22 al 28 del Salmo 69 se citan en Romanos 11, 9 y 10 y Pedro lo aplica a Judas. El versículo 25 en Hechos capítulo 1 y el versículo 20. Así que tenemos que tener también bien claro, como lo hemos repetido en muchas de las guías devocionales sobre los salmos, que al meditar sobre un texto del Antiguo Testamento tenemos que plantearnos que cuando fue escrito estaba destinado a un uso concreto y a unas personas determinadas. Por lo tanto, este es un salmo de David. Y cuando él dice al músico principal y sobre lirios, la mayoría de los comentaristas concuerdan que cuando un salmo está dedicado de esta manera, hace referencia a Dios mismo, el músico principal por excelencia. También dice sobre sosanim, que se puede traducir como rosas o lirios, y es una expresión que también suele identificarse con el Mesías, tal como lo tenemos aquí escrito en nuestra versión Reina Valera. Ahora bien, dado el momento en que David lo escribe, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, el salmista no sabía quién era Jesús, ni tampoco tenía toda la información sobre cómo, cuándo y dónde vendría el Mesías. David compone los salmos como una forma de expresión al Señor, con diferentes aspectos y variedades de sentimientos y situaciones. Son las referencias del Nuevo Testamento propiamente dichas las que en su gran mayoría nos revelan el significado posterior de mucho de lo que David describió. Y esto obviamente que nos sorprende y maravilla, porque las Escrituras hablan del Mesías de una u otra forma. Las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de Él. Y por eso debemos meditarlas. Pero en algunos casos como esto se hace mucho más evidente cuando encontramos la explicación que los autores del Nuevo Testamento dan para vincular estos pasajes con la figura concreta del Señor Jesucristo. En este caso, dado que hay tantas referencias a este salmo en el Nuevo Testamento, debemos tener claro que muchas de las cosas que leemos van a darnos informaciones sobre el Señor Jesús. Por ejemplo, muchos estudiosos opinan que aquí se reflejan muchas de las emociones del Mesías durante periodos de su vida que no aparecen recogidos en los evangelios.
El versículo 8 y los siguientes nos muestran ese sentimiento de incomprensión que el Mesías sufría, incluso en el seno de su propio hogar. No creían en él, ni tampoco entendían su devoción a Dios. De todas formas, el Salmo fue escrito por David y por tanto no todo hace referencia al Mesías. El salmista, por ejemplo, menciona su propio pecado, como hemos leído hoy en el versículo 5, y ya sabemos que el Mesías nunca pecaría. Como en otros casos, recomendamos una doble lectura. La primera vez pensando en David y la segunda vez pensando en Jesús. Ahora, en estos versículos, David se queja de su angustia. Primeramente, su queja es muy amarga y la presenta ante Dios a la espera de que le alivie de un peso que le resulta demasiado gravoso. Primeramente, él se queja del profundo impacto de sus aflicciones, que han repercutido en su espíritu. Y el verso 1 y 2 dice, las aguas de la aflicción, esas aguas amargas me llegan hasta el cuello. No solo amenazan la vida, sino que me turban la mente, de forma que no puedo disfrutar de la comunión con Dios como solía hacerlo. El espíritu del hombre sostendrá su debilidad, pero ¿qué haremos cuando el espíritu está herido? Dice Proverbios. Este era aquí el caso del salmista. Y esto apunta a los sufrimientos que padeció Cristo en su alma y a la agonía interior que sufrió cuando dijo, ahora está turbada mi alma. Mi alma está extremadamente triste, pues fue su alma la que ofreció el sacrificio por el pecado. También se queja de la prolongación de sus congojas. El versículo 3 dice, cansado estoy de llamar. Clamaba a Dios, a su Dios, y cuanta más muerte tenía a la vista, tanto mayor vida había en su oración, a pesar de que tardaba en obtener respuesta de paz. Y entonces dice, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No obstante, esta apelación a Dios es una indicación de que había resuelto no ceder en su fe ni en su oración. Su garganta estaba enronquecida o literalmente seca, pero no en su corazón. Desfallecían sus ojos, pero no desfallecía su fe. Y así también nuestro Señor Jesús gritó desde la cruz. ¿A qué fin me has desamparado? No obstante, al mismo tiempo continuó y apeló a su relación con él. Dios mío, Dios mío. También el salmista se queja de la mala voluntad y de la multitud de enemigos que en su injusticia y crueldad le estaban dando un trato malo y cruel. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Como si dijera, nunca les hice el menor daño para que me trataran con tanto encono. Y no solo eran numerosos estos enemigos, sino también eran poderosos. Y he de pagar lo que no robé. Y esto tiene una plena aplicación a Cristo, pues Él pagó por lo que no debía. Pagó nuestra deuda y sufrió nuestras ofensas. La gloria eterna de Dios sufrió mengua por la culpa del hombre, pero la muerte de Cristo, quien no conoció pecado, restauró con creces la gloria de Dios. El Señor Jesús sufrió una situación parecida a la del salmista y multiplicada por 1000. Los principales líderes religiosos judíos lo odiaban sin razón. La reacción del Cordero de Dios ante sus trasquiladores fue enmudecer y no abrir su boca. Como Pedro lo aclara, Jesús llevaba su causa ante el Padre, al igual que hizo el salmista. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, nos asombra ver en tu palabra de forma tan anticipada el sufrimiento que tu Hijo había de padecer, prefigurado en la vida de David
y de otros que solo son una sombra de lo que Él habría de padecer por nosotros. Muchas gracias, porque tu amor fue mayor, y Él pagó el precio para rescatarnos y salvarnos. Y si algún hermano hoy está sufriendo y le parece que el Señor no responde su oración, aunque su garganta esté seca y sus ojos gastados de llorar, no pierdas la fe, no dejes de clamar y de esperar en el Señor. Os espero mañana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.